Un padre viudo vive en silencio desde que su hijo dejó de hablar tras la muerte de su madre. Pero una nueva niñera despierta algo inesperado cuando el niño vuelve a sonreír y hablar. Entre emoción y culpa, el padre comprende que el amor puede curar heridas más profundas que el tiempo. El reencuentro con las palabras revela que, a veces, cuidar es el verdadero milagro. Las cortinas del apartamento tipo penthouse en las lomas de Chapultepec permanecían casi siempre cerradas, como si la propia luz del día fuera una intrusión indeseada en aquel espacio marcado por el dolor. Gustavo Mendoza, de 42 años, CEO de una de las constructoras más grandes de la Ciudad de México, miraba por la ventana entreabierta de su oficina doméstica mientras hablaba por teléfono con uno de sus directores. Del otro lado del amplio apartamento, su hijo Pedro, de 6 años, estaba sentado en el suelo de su habitación, jugando solo con pequeños bloques de construcción, en absoluto silencio. Avise al comité que el proyecto del centro comercial en Puebla será aprobado, pero quiero revisar personalmente los contratos antes de la firma, instruyó Gustavo, terminando una más de las decenas de llamadas que hacía diariamente. Desde el accidente que se llevó a su esposa Fernanda 4 años atrás, él se había vuelto aún más obsesionado con el trabajo. Era más fácil lidiar con números, contratos y negociaciones que con el silencio sepulcral de su hijo. Pedro no decía una palabra desde el día fatídico en que un conductor ebrio había chocado con el coche donde estaban él y su madre. Fernanda no resistió, y Pedro, que presenció todo, se sumergió en un mutismo que ningún especialista había logrado revertir. La puerta del elevador privado se abrió, y Vanessa, la secretaria de Gustavo, entró apurada cargando carpetas y la tablet con la agenda del día. «Buenos días, Gustavo. La candidata para el puesto de niñera llegó. Está esperando en la recepción del edificio». Gustavo consultó el reloj. «¿Ya? Está adelantada». Su tono era de sorpresa, pero también de aprobación discreta. En las últimas semanas, 3 niñeras habían pasado por el apartamento y ninguna permaneció más que algunos días. Todas se sentían incómodas con el silencio del niño y con las exigencias de discreción absoluta impuestas por Cristina, la novia de Gustavo. Sí, llegó 20 minutos antes. La señora Olivera de la agencia habló muy bien de ella. Dijo que tiene experiencia con niños especiales. Vanessa dudó en la elección de la palabra. «Pedro no es especial, Vanessa». La voz de Gustavo se endureció momentáneamente. Él solo. No habla por ahora. Había una vulnerabilidad mal disimulada en la forma en que siempre corregía a las personas sobre la condición de su hijo. «Disculpe, señor. ¿La llamo entonces?» Gustavo asintió, ajustándose la corbata en un gesto automático. Minutos después el elevador se abrió nuevamente y Luisa Silva entró al apartamento. A sus 27 años, vestida de forma sencilla pero arreglada, pantalones vaqueros, blusa blanca y una chaqueta ligera, exhibía una sonrisa cálida que contrastaba con la sobriedad del ambiente. Sus cabellos rizados estaban recogidos en un moño sin pretensiones, y sus ojos castaños oscuros demostraban una mezcla de determinación y gentileza. «Buenos días, señor Mendoza. Soy Luisa», se presentó, extendiendo la mano con una firmeza que sorprendió a Gustavo. «Buenos días, Luisa. ¿Hablamos en la oficina?» La invitó, guiándola por el espacioso apartamento decorado con elegancia minimalista, obra de la prestigiada arquitecta Cristina Muñiz, actual novia de Gustavo, quien se empeñaba en controlar cada detalle de aquel ambiente, como hacía en todos los aspectos de la vida del empresario. En el camino, Luisa notó a Pedro sentado en la alfombra de la habitación, absorto en sus bloques coloridos, y le sonrió. El niño levantó los ojos por un momento, sin devolver la sonrisa, pero con una curiosidad sutil en la mirada. «Pedro, esta es Luisa. Ella se quedará contigo hoy, ¿está bien?» Gustavo intentó sonar animado, pero había una nota de cansancio en su voz, como si ya estuviera preparado para otro intento fallido. El niño solo volvió a sus bloques, sin ninguna reacción visible. En la oficina, Gustavo explicó rápidamente la rutina y las particularidades de Pedro. Las consultas con la logopeda los martes, las sesiones de terapia los jueves, la alimentación controlada, los horarios rígidos para cada actividad.
Habló del accidente lo suficiente para contextualizar, sin sumergirse en detalles dolorosos. Pedro, él entiende todo. Es muy inteligente. Solo elige no hablar. Los médicos dicen que es una respuesta al trauma, explicó, como si necesitara defender a su hijo. Él se comunica señalando o escribiendo en su tablet. Luisa escuchaba atentamente, con una expresión que no demostraba pena, algo que Gustavo notó y apreció silenciosamente. Entiendo, señor Mendoza. ¿Y qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus intereses? La pregunta tomó a Gustavo desprevenido. Las otras niñeras habían preguntado sobre medicamentos, limitaciones, procedimientos de emergencia. Ninguna había preguntado sobre los gustos de Pedro. Bueno, él le gusta armar cosas y dibuja bastante. Gustavo percibió con una leve incomodidad que no sabía responder completamente a aquella pregunta. Su rutina está detallada en esta carpeta. Mientras hojeaba las instrucciones meticulosas, Luisa notó por la ventana de la oficina un parque infantil al otro lado de la calle, vibrante de colores y movimiento. Vio cómo Pedro, desde su habitación, tenía una vista perfecta de aquel lugar lleno de niños jugando. Señor Mendoza, aquí dice que Pedro no debe salir del apartamento excepto para consultas médicas. Sí, es por seguridad. Y él no se siente cómodo en espacios abiertos con otros niños, Gustavo explicó, repitiendo lo que Cristina siempre decía. ¿Él ya demostró incomodidad o fue una decisión preventiva? Luisa preguntó con delicadeza. Gustavo dudó. Cristina, mi novia, es bastante experimentada en estas cuestiones. Investigó mucho y cree que Pedro necesita un ambiente controlado. Luisa asintió sin comentar, pero su mirada revelaba que estaba formando sus propias impresiones. Después de la entrevista, Gustavo presentó a Luisa a la ama de llaves, doña Zulema, una señora de 60 años originaria de la costa, que cuidaba la casa desde hacía más de una década y tenía un cariño especial por Pedro. Antes de salir para la oficina, Gustavo se despidió de su hijo con un beso en la frente, recibiendo solo una mirada silenciosa en respuesta. Cualquier problema, se me llama, instruyó Gustavo a Luisa. Por la noche hablamos sobre cómo fue el día. Cuando Gustavo salió, doña Zulema se acercó a Luisa. Niña, te voy a decir una cosa, susurró. Este niño era una alegría antes de aquel día terrible. Hablaba por los codos, cantaba, bailaba. La casa era otra. Los ojos de la ama de llaves brillaron con lágrimas contenidas. Después de que doña Fernanda se fue como si la luz se hubiera apagado. Y cuando el patrón empezó a salir con doña Cristina, ella movió la cabeza, dejando la frase en el aire. Entiendo, respondió Luisa, percibiendo que había mucho más en la historia que el resumen formal de Gustavo. A lo largo de la mañana, Luisa siguió la rutina establecida, pero con pequeñas alteraciones sutiles. En lugar de solo servir la merienda en la habitación, como indicaba la carpeta, invitó a Pedro a la cocina. Para su sorpresa, él la siguió. Mientras él comía en silencio, Luisa organizaba algunos juguetes y notó que el niño no quitaba los ojos de la ventana. Siguiendo su mirada, vio nuevamente el parque, donde niños jugaban alegremente. ¿Te gustaría ir allí algún día, Pedro?, preguntó sin esperar respuesta. Para su sorpresa, el niño la miró directamente a los ojos por primera vez, y después de un momento de vacilación, hizo un movimiento casi imperceptible con la cabeza, un leve asentimiento positivo. Luisa sonrió. Quizás podamos hablar con tu padre sobre eso. En aquel momento el teléfono sonó. Era Cristina, queriendo verificar si todo estaba en orden y recordando que Pedro no debería ver televisión antes de completar las actividades educativas programadas. Está todo bajo control, aseguró Luisa, observando a Pedro, que había vuelto a su estado contemplativo, mirando fijamente el parque al otro lado de la calle. En sus ojos, sin embargo, Luisa podía ver algo que quizás nadie más había notado en mucho tiempo. Un deseo, una voluntad, un anhelo silencioso que esperaba solo a alguien que supiera interpretarlo. 3 semanas habían pasado desde la llegada de Luisa, y algo sutil comenzaba a cambiar en el apartamento de los Mendoza. Era como si una leve brisa hubiera entrado por las ventanas siempre cerradas, trayendo un aroma de posibilidades. Durante ese tiempo,
Luisa había observado atentamente los hábitos de Pedro. Notó cómo él pasaba horas en la ventana de la habitación, observando a los niños en el parque. Percibió su interés por historias sobre aventuras y cómo sus ojos brillaban cuando ella mencionaba animales. Pequeños descubrimientos que no estaban documentados en ninguna carpeta de instrucciones. Aquella tarde de viernes, Gustavo llegó más temprano del trabajo. Encontró a Pedro sentado a la mesa de la cocina, dibujando concentrado, mientras Luisa preparaba un zumo natural. La escena, de una domesticidad tranquila, lo tomó desprevenido. Desde el accidente, Pedro raramente salía de la habitación por voluntad propia. ¿Cómo fue el día?, preguntó Gustavo aflojándose la corbata. Productivo, respondió Luisa con una sonrisa cálida. Pedro terminó todas las actividades de la logopeda e hicimos un juego nuevo de asociación. Gustavo se acercó para ver el dibujo de su hijo, una representación colorida del parque visto desde la ventana, con varios niños jugando. En la esquina del papel, una figura pequeña observaba de lejos, claramente representando al propio Pedro. Él dibuja este parque casi todos los días, comentó Luisa cuidadosamente. Señor Mendoza, he estado pensando. Quizás sería bueno para Pedro ir allí, aunque sea por algunos minutos. Gustavo frunció el ceño. Cristina cree que no es adecuado. Mucha estimulación puede sobrecargarlo. Con todo respeto, Luisa continuó manteniendo la voz tranquila. Pedro pasa horas observando a otros niños jugando. Parece que hay un deseo allí. Gustavo miró a su hijo, que mantenía los ojos fijos en el papel, pero era evidente que estaba atento a la conversación. No sé. Luisa, los especialistas recomendaron ambientes controlados. Entiendo sus preocupaciones, respondió ella. ¿Y si empezáramos con una visita corta, en un horario más tranquilo? Estaré con él todo el tiempo. Algo en el tono confiado de Luisa hizo a Gustavo considerar. En aquel momento, Pedro levantó la mirada hacia su padre, y había una súplica silenciosa en sus ojos que Gustavo no pudo ignorar. Podemos intentar, cedió finalmente, pero solo por media hora, y me llamas si hay algún problema. El sábado por la mañana, antes de que Cristina llegara para el almuerzo programado, Luisa preparó a Pedro para la pequeña aventura. El niño parecía más alerta. Sus movimientos demostraban una ansiedad contenida mientras ella le ajustaba la chaqueta. Vamos a solo observar hoy, ¿está bien? Sin presión, explicó Luisa recibiendo un asentimiento casi imperceptible en respuesta. Gustavo los acompañó hasta la puerta del edificio, visiblemente tenso. Media hora, recordó. El parque quedaba a solo una cuadra de distancia. Al llegar, Pedro apretó la mano de Luisa con fuerza. Sus ojos recorrían cada detalle. El tobogán rojo, el columpio ocupado por dos niños risueños, el balancín donde una madre empujaba delicadamente a una niña pequeña. ¿Qué te parece si nos sentamos en aquel banco primero?, sugirió Luisa. Podemos solo mirar un poco. Pedro asintió siguiéndola con pasos vacilantes. Durante 15 minutos, solo observaron a los otros niños. Luisa comentaba ocasionalmente sobre los juegos, sin forzar ninguna reacción. Gradualmente, sintió la tensión en la mano del niño disminuir. Ese es el carrusel que siempre dibujas, ¿no es así? Señaló hacia un juego colorido donde 3 niños giraban alegremente. Pedro asintió, sus ojos fijos en el movimiento circular. ¿Quieres echarle un vistazo más de cerca?, sugirió. Para sorpresa de Luisa, Pedro se levantó prontamente. Se acercaron al carrusel ahora desocupado y Pedro tocó la barra de metal con curiosidad cautelosa. ¿Quieres probar?, preguntó Luisa suavemente. El niño dudó, miró a su alrededor como si buscara permiso y entonces asintió con la cabeza. Con cuidado, Luisa lo ayudó a subir y comenzó a empujar lentamente, observando atentamente sus reacciones. Una sonrisa, la primera que ella veía, comenzó a formarse en el rostro de Pedro mientras el carrusel ganaba velocidad. Era una sonrisa tímida, casi secreta, pero innegablemente real. ¿Más rápido?, preguntó Luisa. La sonrisa de Pedro se amplió, sus ojos brillando con una alegría que parecía demasiado nueva, casi asustadora en su intensidad. Y entonces sucedió más. La palabra salió ronca, casi un susurro, pero indiscutiblemente clara.
Luisa se quedó inmóvil por un segundo, el corazón disparado. Disimulando su sorpresa para no alarmar al niño, continuó empujando. Más. Pedro repitió más alto esta vez, la voz ganando confianza. Una señora que pasaba con su nieto los miró sonriendo al ver la alegría evidente del niño. «Su hijo está encantado, ¿no es así?», comentó a Luisa. «Sí, lo está», respondió ella, sin corregir el equívoco, con los ojos llorosos. Perdida en el momento mágico, Luisa no notó la figura imponente que se acercaba apresuradamente por el camino del parque. Gustavo, que no había resistido la ansiedad y había decidido verificar cómo estaban, llegó exactamente en el momento en que Pedro gritaba alegremente: «¡Más rápido!». «¿Más?». Gustavo se detuvo abruptamente atónito. Por un momento, pensó estar alucinando. La voz de su hijo, aquella voz que no escuchaba desde hacía 4 años, sonaba diferente, más madura, pero inconfundible. Pedro, al avistar a su padre, señaló entusiasmado: «Papá, mira cómo giro». Las lágrimas vinieron instantáneamente. Gustavo se acercó, incapaz de disimular la emoción. Pedro saltó del carrusel y por primera vez en años corrió a los brazos de su padre. «¿Puedo jugar más? Por favor». Las palabras salían naturalmente, como si el silencio nunca hubiera existido. Gustavo miró a Luisa, que observaba la escena con una mezcla de emoción y discreción, dándoles espacio para aquel momento. Había gratitud en su mirada, pero también algo más, una percepción dolorosa de cuánto había perdido al no percibir lo que su hijo realmente necesitaba. «Claro que puedes, hijo», respondió con la voz quebrada. «Todo el tiempo que quieras». Mientras Pedro volvía corriendo al carrusel, Gustavo se acercó a Luisa. «¿Cómo?», fue todo lo que logró articular. «Creo que solo necesitaba sentirse como cualquier otro niño», respondió ella simplemente. El parque, los otros niños, todo eso lo ayudó a reconectarse con una parte de él que estaba adormecida. En aquel momento, 2 niños se acercaron al carrusel preguntando si podían jugar también. Para asombro de Gustavo, Pedro respondió prontamente: «Sí, vengan». Pronto, su hijo estaba girando y riendo con otros niños, conversando como si nunca hubiera dejado de hablar. La naturalidad era desconcertante. «Dios mío», murmuró Gustavo, sin poder quitar los ojos de la escena. Todos aquellos especialistas, tratamientos, terapias. ¿Y bastó un paseo por el parque? Luisa sonrió comprensiva. «No fue solo el parque, señor Mendoza. Fue darle la oportunidad de decidir cuándo estaba listo. A veces, lo que un niño más necesita es sentir que tiene permiso para ser solo un niño». Una niña de aproximadamente 7 años invitó a Pedro al tobogán, y él aceptó inmediatamente, despidiéndose de los nuevos amigos en el carrusel con una soltura sorprendente. «Él nunca fue tímido», comentó Gustavo recordando. «Antes del accidente, hablaba con todo el mundo. Fernanda decía que tenía un don para hacer amigos. Pronunciar el nombre de su esposa fallecida aún dolía, pero en aquel momento el dolor vino acompañado de una sensación casi olvidada: orgullo». El teléfono de Gustavo sonó, interrumpiendo el momento. Era Cristina. «Estoy llegando a tu apartamento». «¿Dónde están?». Su voz llevaba una nota de irritación. «Estamos en el parque aquí cerca». «Pedro está jugando», respondió Gustavo observando a su hijo deslizarse alegremente. «¿En el parque?». «Gustavo, hablamos de eso. Demasiada estimulación no es buena para él. Sabes cómo se pone después». «Cristina, no vas a creer». Gustavo casi susurró emocionado. «Pedro está hablando». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Qué? ¿Cómo que hablando?». «Él simplemente…» empezó a hablar. «En el carrusel. Tienes que verlo, está conversando con otros niños ahora mismo». Otra pausa. «Voy para allá», dijo Cristina finalmente, con una emoción que sonaba un poco forzada. Gustavo colgó y volvió su atención a Pedro, que ahora jugaba a la persecución con 3 niños, riendo y gritando con abandono. A su lado Luisa sonreía, manteniendo distancia suficiente para dar autonomía al niño, pero lo bastante cerca para transmitir seguridad. En aquel instante, algo cambió dentro de Gustavo. Una vergüenza súbita lo invadió. Vergüenza por haber aceptado que su hijo fuera tratado como frágil cuando, en realidad,
era mucho más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. Y junto con esa vergüenza vino un sentimiento de profunda gratitud hacia la joven mujer que, con simplicidad e intuición, había logrado lo que psicólogos, logopedas y terapeutas no consiguieron en años. «Gracias», le dijo a Luisa, las palabras insuficientes para expresar lo que sentía. «No sé cómo agradecerte». Luisa negó con la cabeza. «No hace falta, señor Mendoza. Esa es la recompensa». Señaló a Pedro, corriendo y riendo bajo el sol de la mañana, finalmente viviendo la infancia que le había sido negada por tanto tiempo. Cristina Muñiz llegó al parque con su habitual aire de elegancia calculada. A sus 38 años, la premiada arquitecta de interiores mantenía una apariencia impecable. Cabellos lisos y oscuros perfectamente alineados, vestido de diseñador discreto pero evidentemente caro, y una postura que exhalaba control. Cuando avistó a Gustavo, sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a los ojos. «¿Dónde está?», preguntó ignorando completamente a Luisa. «Allí, en el tobogán», respondió Gustavo señalando a Pedro, que ahora hacía fila nuevamente para subir, conversando animadamente con un niño de aproximadamente su edad. Cristina observó la escena con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de sorpresa y algo que podría ser interpretado como contrariedad, rápidamente enmascarada por entusiasmo. «Vaya, es increíble de verdad», exclamó volviéndose hacia Gustavo. «Pero parece tan agitado. No sé si tanta estimulación es saludable de una vez». «Él está solo jugando, Cristina», respondió Gustavo, una nota defensiva en su voz. «Míralo, está feliz». Pedro, al notar la presencia de la novia de su padre, disminuyó momentáneamente su entusiasmo. Bajó por el tobogán y se acercó con pasos más contenidos. «Hola, tía Cristina», dijo la voz ligeramente vacilante. Cristina se agachó con una sonrisa demasiado amplia. «Pedro, qué sorpresa maravillosa oírte hablar, pero creo que ya jugaste bastante por hoy, ¿no es así? Debes estar cansado. ¿Qué tal si volvemos a casa? Traje aquel pastel de chocolate que te gusta». Pedro miró a su padre, luego a Luisa, y entonces a los niños que aún jugaban. «¿Puedo quedarme un poco más? Por favor». Antes de que Gustavo pudiera responder, Cristina intervino. «Querido, mucha excitación puede no ser buena para niños especiales como tú. Necesitamos ir con calma». «Yo no soy especial», respondió Pedro prontamente, sorprendiendo a todos. «Yo solo no hablaba». Un silencio incómodo se instaló. Gustavo, visiblemente avergonzado por el comentario de Cristina, puso la mano en el hombro de su hijo. «Pedro puede quedarse 20 minutos más», decidió. «Después volvemos a casa juntos». El semblante de Cristina se endureció por un segundo, pero ella rápidamente recuperó la compostura. «Claro, amor. Lo que tú creas mejor». Pedro sonrió y volvió corriendo hacia los otros niños, dejando a los 3 adultos en un silencio cargado de tensiones no verbalizadas. «¿La niñera podría disculparnos un momento?», pidió Cristina mirando a Luisa de arriba abajo. «Claro, señora». «Me quedaré más cerca de Pedro», respondió Luisa educadamente, alejándose hacia donde el niño jugaba. Tan pronto como Luisa estuvo fuera del alcance de la voz, Cristina se volvió hacia Gustavo. «No puedo creer que hayas traído a Pedro a un lugar público sin consultarme», dijo, manteniendo una sonrisa fija en los labios para quien los observara de lejos. «Sabes que defiendo una reintroducción gradual y controlada. Fue una decisión del momento, Cris, y mira el resultado. Está hablando». «Exactamente». Un cambio tan drástico, tan repentino. Eso no es saludable, Gustavo. Necesitamos monitorear con cuidado. Alteraciones bruscas de comportamiento pueden indicar inestabilidad emocional. Gustavo frunció el ceño. «¿Está feliz, Cristina?» «Por primera vez en años. Lo que parece felicidad puede ser solo euforia momentánea. Ya he visto esto antes en otros casos». Cristina hablaba con la autoridad de quien posee conocimientos especializados, aunque su formación fuera en arquitectura, no en psicología infantil. «Vamos al menos a celebrar esto hoy». «Por favor», pidió Gustavo cansado. «Es un milagro, Cris. Mi hijo volvió a hablar». Cristina suavizó la expresión y tocó el rostro de Gustavo con ternura estudiada. «Claro, mi amor.
Solo estoy preocupada, como siempre. Miró en dirección a Luisa, que empujaba a Pedro en el columpio. ¿Fue idea suya traerlo aquí? Sí. Ella notó que Pedro pasaba horas observando el parque por la ventana. Interesante, murmuró Cristina. ¿Verificaste sus credenciales? Quiero decir, ¿realmente las verificaste? La agencia lo hizo. ¿Por qué? Nada, solo. Una niñera que toma decisiones sobre la salud mental de un niño sin consultar a especialistas. Me parece un poco presuntuoso, ¿no crees? Antes de que Gustavo pudiera responder, Pedro vino corriendo, interrumpiendo la conversación. Papá, papá, Rafael tiene un perro caniche. ¿Puedo tener un perro también? Por favor. Gustavo rió genuinamente encantado con el entusiasmo de su hijo, pero Cristina intervino rápidamente. Pedro querido, sabes que tienes alergias. Un animal en casa sería complicado. Pero yo nunca tuve... Alergia, protestó Pedro. El médico comentó sobre tendencias alérgicas en tu última consulta, afirmó Cristina con convicción. Gustavo frunció el ceño sin recordar tal comentario, pero prefirió evitar el conflicto en aquel momento especial. Podemos hablar de eso después, hijo. Ahora, ¿qué tal si disfrutas tus últimos minutos en el parque? De camino al apartamento, Pedro hablaba sin parar, sobre el tobogán, sobre Rafael y su caniche llamado Palomita, sobre querer volver al día siguiente para subirse a la montaña rusa pequeña, aunque Luisa le había explicado que aún no tenía la altura suficiente. Pero cuando crezca más me subiré. Y también a la rueda de la fortuna del Parque Grande, el Chapultepec. Charlaba como si quisiera compensar todos los años de silencio. Luisa, ¿ya te subiste a la montaña rusa grande? ¿Esa que te pone de cabeza? Sí, Pedro, es muy emocionante, respondió ella, intercambiando una mirada de alegría contenida con Gustavo. Cristina caminaba ligeramente por delante, rígida, revisando mensajes en el celular con frecuencia exagerada. Al llegar al apartamento, Pedro continuó su narrativa entusiasmada ahora para doña Zulema, quien no podía contener las lágrimas al oír al niño hablar nuevamente. «Dios mío, es un milagro, un verdadero milagro», exclamaba la ama de llaves, abrazando al niño que describía animadamente la piscina de pelotas que había visto en el parque. Durante el almuerzo, la mesa, normalmente silenciosa, estaba repleta de la voz de Pedro. Él contaba y recontaba cada detalle del paseo, mientras Gustavo escuchaba fascinado como si cada palabra fuera una preciosidad. ¿Y te lo crees? Papá, que Rafael tiene un perro que se llama Palomita. Yo quiero un perro también, pero no quiero llamarlo Palomita. Quiero llamarlo Trueno. ¡Trueno! Es un nombre bastante fuerte para un perro, comentó Gustavo riendo. Porque va a ser fuerte y valiente, explicó Pedro con seriedad. Cristina carraspeó. Pedro, querido, estás comiendo muy rápido. Recuerda lo que el médico dijo sobre masticar despacio. Pedro disminuyó el ritmo momentáneamente, pero luego volvió a hablar sobre los otros niños del parque y cómo un niño lo había invitado a su cumpleaños la semana siguiente. ¿De verdad?, preguntó Gustavo sorprendido. Sí, Lucas. Él vive en el edificio de la esquina y va a cumplir 7 años. ¿Puedo ir, papá? ¿Por favor? Bueno, necesitamos conocer a sus padres primero, pero... Gustavo, interrumpió Cristina, creo que es demasiado pronto para fiestas. Pedro acaba de volver a hablar. Necesita adaptarse gradualmente. Luisa, que servía zumo a Pedro, comentó discretamente. El niño parecía muy amable y su madre estaba cerca. Intercambiamos contactos. Cristina lanzó una mirada cortante a Luisa. No recuerdo que hayamos pedido su opinión sobre las interacciones sociales de Pedro. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Pedro miraba de un adulto a otro, percibiendo la tensión. «Cristina», dijo Gustavo en tono de advertencia. «Disculpa», respondió ella fríamente. «Solo creo que las decisiones importantes deben ser tomadas por ti y por los especialistas, no por la empleada». Luisa me ayudó a hablar de nuevo, declaró Pedro inesperadamente, mirando directamente a Cristina. «Ella es buena». Cristina se puso rígida, pero forzó una sonrisa. «Claro que lo es, querido. Solo necesitamos asegurarnos de que estamos siguiendo las orientaciones médicas».
Gustavo, intentando aliviar la tensión, cambió de tema. «Y entonces, Pedro, ¿quieres mostrarle a Cristina aquel dibujo que hiciste ayer?» Después del almuerzo, mientras Pedro tomaba su siesta, sorprendentemente exhausto después de tanta actividad y conversación, Cristina pidió hablar con Gustavo en privado en la oficina. «Necesitamos hablar sobre esa niñera», comenzó ella. Tan pronto como la puerta se cerró. «¿Qué tiene ella?» «Fue gracias a ella que Pedro volvió a hablar», defendió Gustavo. «Exactamente eso me preocupa. Está creando un vínculo emocional peligroso con Pedro. ¿Viste cómo lo defiende? ¿Cómo habla de ella?» Está confundiendo las fronteras profesionales. Cristina, ella solo hizo su trabajo, y muy bien, por cierto. No, Gustavo, ella traspasó su papel al tomar decisiones sobre la salud mental de tu hijo sin consultar a los especialistas. Llevar a Pedro al parque sin una preparación adecuada fue irresponsable. «Pero funcionó», insistió él, «por ahora. Pero ¿y si Pedro tiene una recaída? ¿Y si este progreso es temporal? ¿La culparás cuando él vuelva al silencio?» La duda brilló en los ojos de Gustavo por un instante. «Creo que debemos limitar su participación a tareas básicas de cuidado», prosiguió Cristina, percibiendo la vacilación de él, «y retomar el plan original de reintroducción gradual a las actividades sociales. Quizás incluso buscar una opinión profesional sobre este desarrollo repentino. ¿Quieres que consulte a alguien porque mi hijo volvió a hablar?», preguntó Gustavo incrédulo. «Quiero que consultes a alguien porque tu hijo pasó por un cambio conductual dramático en cuestión de horas, y eso puede tener implicaciones que ninguno de nosotros está preparado para manejar», respondió Cristina con firmeza. «Es tu responsabilidad». Gustavo suspiró pasándose la mano por el cabello. Parte de él quería solo celebrar el milagro que había presenciado, pero las palabras de Cristina plantaban semillas de duda. ¿Y si ella tuviera razón? ¿Y si hubiera consecuencias que él, en su euforia, no estaba considerando? «Voy a pensarlo», dijo finalmente, «pero por hoy quiero solo celebrar que mi hijo está hablando nuevamente». «¿Podemos hacer eso?», Cristina asintió, satisfecha por haber plantado las dudas necesarias. «Claro, mi amor. Solo quiero lo mejor para ustedes dos. ¿Sabes eso?». Cuando salieron de la oficina encontraron a Luisa arreglando algunos juguetes en la sala. Cristina le lanzó una mirada fría antes de seguir hacia la habitación de Pedro, supuestamente para verificar si aún dormía. Gustavo se acercó a Luisa. «Gracias por lo que hiciste hoy», dijo en voz baja. «Independientemente de cualquier cosa, ver a Pedro hablando nuevamente. No tengo palabras para expresar lo que eso significa para mí». Luisa sonrió genuinamente feliz. «Es un niño maravilloso, señor Mendoza. Siempre tuvo voz. Solo necesitaba sentirse seguro para usarla nuevamente». En aquel momento, Cristina regresó a la sala, el sonido de sus tacones altos en el suelo de madera, anunciando su presencia incluso antes de ser vista. Su mirada registró la proximidad entre Gustavo y Luisa, y algo frío y calculador brilló en sus ojos. «Pedro todavía está durmiendo profundamente», informó. Probablemente toda esta agitación lo dejó exhausto. Ella enfatizó la palabra agitación como si fuera algo negativo. «Gustavo, recordé que tengo aquella cena con clientes esta noche. Tú vienes conmigo, ¿verdad? Casi estaba pensando en quedarme con Pedro hoy, especialmente después de lo que sucedió. Él estará durmiendo, amor, y tú mismo dijiste que necesitamos seguir con nuestras vidas normales. No es bueno demostrarle a Pedro que todo cambió de repente». Cristina argumentó con la lógica impecable que siempre utilizaba para conseguir lo que quería. Gustavo dudó, dividido entre el deseo de estar presente para su hijo y la racionalidad de los argumentos de Cristina. «Luisa puede quedarse hasta más tarde, ¿no es así?», preguntó él mirando a la niñera. «Claro, sin problema», respondió Luisa prontamente. «Resuelto entonces», declaró Cristina con una sonrisa victoriosa. «Voy a casa a arreglarme y vuelvo a buscarte a las 7». Cuando Cristina salió, Gustavo miró a Luisa con una expresión apologética. «Disculpa por la atención. Cristina solo está siendo protectora». Luisa asintió diplomáticamente. «Entiendo, señor Mendoza. Todos queremos lo mejor para Pedro». Lo que Gustavo no vio fue la mirada, determinada en los ojos de Luisa.
Ella había reconocido exactamente el tipo de manipulación que Cristina estaba ejerciendo, el tipo que ella misma había presenciado en su propia familia durante la infancia, y estaba decidida a no permitir que aquella mujer controladora sofocara la recién descubierta voz de Pedro. En las semanas siguientes al redescubrimiento de la voz de Pedro, el apartamento de los Mendoza adquirió una nueva dinámica. La alegría del niño era contagiosa. Él tarareaba mientras se vestía, contaba historias durante el desayuno, hacía preguntas sobre todo. Era como si estuviera intentando recuperar cada segundo de los 4 años de silencio. Gustavo también había cambiado. Llegaba más temprano del trabajo. Pasaba menos tiempo encerrado en la oficina y frecuentemente llevaba a su hijo a pasear los fines de semana. Al parque, al zoológico, a heladerías. Había una ligereza en sus gestos, un brillo renovado en sus ojos que no pasaba desapercibido por quien lo conocía. Sin embargo, a medida que padre e hijo se acercaban, Cristina intensificaba sus tácticas sutiles de control y manipulación. Una tarde de martes, Pedro había regresado de la sesión con la logopeda desbordante de entusiasmo. La profesional había quedado impresionada con su progreso y había sugerido reducir las consultas a una vez al mes. Dijo que estoy hablando súper bien, le contó Pedro a Luisa mientras entraban al elevador del edificio, y que puedo recibir el alta de las sesiones a fin de año. Eso es maravilloso, Pedro, respondió Luisa genuinamente feliz. Al entrar al apartamento, encontraron a Cristina sentada en la sala, hojeando revistas de decoración. Su presencia no anunciada causó una breve tensión. En los últimos días, ella aparecía sin avisar, siempre en horarios diferentes. «Hola, queridos», saludó con una sonrisa calculada. «¿Cómo fue la sesión?» «Fighty Tarino, fue genial. La doctora Paula dijo que puedo recibir el alta pronto». La sonrisa de Cristina osciló por una milésima de segundo. «¡Qué noticia! Interesante, pero no creo prudente interrumpir el tratamiento tan pronto. Hablaré con tu padre sobre esto». Pedro miró a Luisa, confuso. «Pero la doctora dijo que estoy bien». «Los médicos a veces son demasiado optimistas, querido», respondió Cristina, su tono condescendiente. «Los adultos necesitan tomar decisiones más cautelosas». El entusiasmo de Pedro se marchitó visiblemente. Luisa, percibiendo esto, intervino. «Pedro, ¿qué tal si le mostramos a tu padre el certificado que la doctora Paula te dio hoy?» «¿Das a ti?» «Sí». La animación volvió al rostro del niño. «Voy a guardarlo en mi cajón especial». Mientras Pedro corría hacia la habitación, Cristina lanzó una mirada gélida a Luisa. «Estás nuevamente sobrepasando tus límites», dijo con voz controlada. «No te corresponde a ti decidir qué información médica debe ser enfatizada para Pedro. Solo apoyé lo que la propia logopeda dijo». «Señora Muñiz», respondió Luisa con calma. «Resulta que conozco a la doctora Paula desde hace años. La llamaré para entender este diagnóstico precipitado. Pedro todavía presenta vacilaciones al hablar y occasionally reverte to silence when stressed». El inglés se deslizó a propósito en su habla, una forma sutil de demostrar superioridad. «Interesante», comentó Luisa. «No noté esos comportamientos que usted menciona». «Claro que no los notaste. Estás con él solo durante los momentos buenos. ¿No ves cómo se pone después de mucha estimulación?» Cristina ajustó su pulsera de oro blanco. «Ya hablé con Gustavo sobre reducir las salidas y retomar la rutina estructurada». En ese momento, doña Zulema entró en la sala trayendo una bandeja con café. La ama de llaves, que nunca había escondido su preferencia por Luisa en detrimento de Cristina, lanzó una mirada significativa a la niñera. «El café de la señora». «¿Cómo lo pidió?», dijo doña Zulema con una formalidad exagerada. «Pedro está en la habitación armando aquel rompecabezas nuevo». «Gracias, Zulema». Cristina tomó la taza sin mirar a la ama de llaves. «¿Puede darnos permiso ahora?» Después de que doña Zulema salió, Cristina se volvió hacia Luisa. «Creo que necesitamos aclarar algunas cosas. Pedro no es tu hijo. Eres una empleada temporal en esta casa, pagada para ejecutar tareas específicas, no para crear vínculos emocionales o tomar decisiones sobre su salud». Luisa mantuvo la postura tranquila, aunque sentía el corazón acelerado. «Mi trabajo es cuidar el bienestar de Pedro.
Eso incluye apoyar su desarrollo y celebrar sus progresos. Cristina dio una sonrisa fría. Tu trabajo es seguir las instrucciones de la carpeta que Gustavo te entregó el primer día. Instrucciones que, por cierto, yo ayudé a elaborar con base en las recomendaciones de los mejores especialistas. Con todo respeto, señora Muñiz, muchas de esas instrucciones están desactualizadas ahora que Pedro volvió a hablar y está interactuando socialmente. El rostro de Cristina se endureció. ¿Realmente crees que algunas semanas de progreso borran años de trauma? Pedro no está curado, porque dio algunos pasos adelante. Sigue siendo un niño que necesita estructura y límites claros. Antes de que Luisa pudiera responder, oyeron la puerta del elevador abriéndose. Gustavo entró pareciendo cansado pero con una sonrisa en el rostro. «Hola», saludó sorprendido al ver a Cristina. «No sabía que vendrías hoy. Quise darte una sorpresa», respondió ella levantándose para besarlo. «Estaba conversando con Luisa sobre algunas preocupaciones que tengo». «¿Qué preocupaciones?», preguntó él frunciendo el ceño. «Papi». La voz alegre de Pedro interrumpió la conversación. El niño vino corriendo del área de las habitaciones, sosteniendo un papel colorido. «Mira lo que la doctora Paula me dio hoy. Un certificado de excelencia». Gustavo examinó el certificado con admiración genuina. «¡Guau! Eso es increíble, hijo. Estoy muy orgulloso. Ella dijo que estoy hablando tan bien, que pronto ya no necesitaré ir a las sesiones». Gustavo miró a Luisa, quien asintió en confirmación. «Esto merece una celebración, ¿no es así?», sugirió él animado. «En realidad», intervino Cristina, «yo estaba comentando con Luisa que debemos tener cautela. Estas altas, precipitadas, pueden dar a Pedro una falsa sensación de seguridad. Sí tiene una recaída». La alegría en el rostro del niño disminuyó. «¿Recaída?», cuestionó Gustavo. «Cris, él está yendo increíblemente bien. Todos los especialistas están sorprendidos con el progreso». «Exactamente por eso necesitamos tener cuidado», insistió ella. «Progresos demasiado rápidos pueden ser inestables. Sugiero mantener todas las terapias por al menos 6 meses más». Pedro miró a su padre, luego al certificado en sus manos, la decepción evidente en su rostro. «¿Sabes qué?», dijo Gustavo agachándose para estar a la altura de su hijo. «Vamos a hacer lo siguiente. Continuamos con la doctora Paula por ahora, pero menos veces como ella sugirió. Y cada mes evaluamos cómo te va. ¿Qué te parece?». La sonrisa volvió al rostro de Pedro. «Está bien. ¿Puedo mostrarle mi certificado a doña Zulema ahora?». «Claro que sí, campeón». Cuando Pedro salió, Gustavo se volvió hacia Cristina. «¿Podemos hablar de esto después? No quiero minimizar su logro. Es exactamente este tipo de decisión impulsiva lo que me preocupa, Gustavo», respondió ella, la voz tensa. «Estás dejando que el entusiasmo momentáneo nuble tu juicio». «O quizás estoy finalmente viendo las cosas con claridad», replicó él, un toque de firmeza en su voz que sorprendió tanto a Cristina como a Luisa. A la mañana siguiente, Cristina apareció nuevamente, esta vez trayendo una carpeta con recortes de artículos sobre recaídas en niños con mutismo selectivo y peligros de la interrupción prematura de tratamientos. Gustavo la escuchó pacientemente en su oficina, pero mantuvo su posición. Frustrada con la resistencia inesperada de su novio, Cristina cambió de táctica. En lugar de intentar convencer a Gustavo, pasó a trabajar directamente para minar la confianza de Pedro en Luisa. Una tarde en que recogió al niño de la escuela, algo que nunca hacía, Cristina inició una conversación aparentemente casual. «Te gusta mucho Luisa, ¿no es así, Pedro?». «¿Das a ti?». «Sí, ella es súper buena. ¿Sabes que me prometió enseñarme a andar en patines?». «Qué bien». Cristina hizo una pausa estudiada. «Sabes, querido, a veces las niñeras prometen cosas porque es su trabajo hacer felices a los niños». Pedro la miró confuso. «¿Cómo así?». «Bueno, a ellas les pagan por cuidarte y hacerte feliz. Es su trabajo». Cristina elegía cada palabra cuidadosamente. «Pero después, cuando encuentran otro trabajo, se van. Luisa se va a ir». La voz de Pedro tembló ligeramente. «Todas las niñeras se van, eventualmente. Es normal. Por eso no podemos apegarnos demasiado a ellas». Al llegar al apartamento, Pedro estaba extrañamente callado. Cuando Luisa lo saludó animadamente,
Él respondió con monosílabos y fue directo a su habitación. Preocupada, Luisa lo siguió. ¿Está todo bien? ¿Pedro? ¿Pasó algo en la escuela? El niño la miró con ojos llorosos. ¿Te vas a ir? La pregunta tomó a Luisa por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Tía Cristina dijo que todas las niñeras se van un día. Luisa sintió una ola de indignación, pero mantuvo la calma por Pedro. Se sentó en el borde de la cama y lo miró a los ojos. Pedro, no tengo planes de irme. Te quiero mucho a ti y a tu padre, y me encanta trabajar aquí. ¿Prometes que no te irás? Insistió él, la voz pequeña. Luisa dudó. Como profesional, sabía que no debería hacer promesas que quizás no pudiera cumplir. Pero el miedo en los ojos de Pedro era real, y ella reconocía la manipulación de Cristina. Prometo que haré todo lo que pueda para quedarme contigo, Pedro, y aunque un día necesite trabajar en otro lugar, nunca dejaré de importarme por ti. Esa es una promesa que puedo hacer con certeza. Pedro la abrazó fuerte, y Luisa sintió un nudo en la garganta. Por dentro, temía que Cristina estuviera tramando para que ella fuera despedida. En los días que siguieron, Cristina intensificó su campaña. Comenzó a criticar a Luisa en pequeños detalles. La ropa que había elegido para Pedro no es adecuada para el clima. Los juguetes esparcidos, falta de organización. Incluso la forma en que la niñera ayudaba al niño con las tareas escolares. Estás haciéndolo por él, no enseñándole. Estas críticas siempre se hacían delante de otras personas. Gustavo, doña Zulema, el chófer, a veces incluso otros padres cuando iban a buscar a Pedro a la escuela. Era una estrategia calculada para disminuir a Luisa, gradualmente a los ojos de todos. Una noche particularmente tensa, después de que Pedro se había ido a dormir, doña Zulema encontró a Luisa en la cocina, preparando la lonchera para el día siguiente. «Niña», dijo la ama de llaves en voz baja, «necesito decirte una cosa». «¿Qué pasó, doña Zulema?» «Isa, mujer está haciendo todo lo posible para sacarte de aquí. Hoy mismo la oí por teléfono con una amiga, diciendo que la niñera está creando problemas y que resolverá esto pronto». Luisa suspiró. «Lo noté. A ella no le gusta el vínculo que tengo con Pedro». «No es solo eso», respondió doña Zulema, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solas. «Desde que llegaste, el niño y el patrón volvieron a sonreír. El señor Gustavo está redescubriendo la alegría de ser padre, y eso amenaza el control que ella quiere tener sobre los dos. ¿Qué cree que debo hacer? Aguantar firme, por ahora. El señor Gustavo no es tonto, solo está confundido, pero él lo verá eventualmente». La ama de llaves apretó el hombro de Luisa con cariño. «Esa mujer no le gustan los niños. Nunca le gustaron. Quiere a Pedro en un internado hasta los 18 años. Ella dijo eso varias veces cuando cree que nadie está escuchando. Para ella, el niño es un estorbo para los planes que tiene con el patrón». Aquella noche, Luisa tuvo dificultad para dormir. En su pequeño apartamento en el barrio de Iztapalapa, compartido con su madre que trabajaba como empleada doméstica desde hacía décadas, desahogó su angustia. «Mamá, me estoy enamorando de mi patrón», admitió finalmente, poniendo en palabras lo que venía sintiendo desde hacía semanas, «y amo a ese niño como si fuera mío». Doña Juana, mujer sencilla pero de gran sabiduría, miró a su hija con comprensión. «Hija, el corazón no elige posición social para amar. Pero sé prudente. Hombres ricos como él viven en otro mundo, y aquella novia suya no se rendirá fácilmente. Ella es tan manipuladora, mamá. Usa a Pedro como peón en un juego de control. Y lo peor es que está intentando hacerme parecer incompetente. Esas mujeres ricas y vacías son así. Tienen miedo de perder lo que conquistaron. Y tú, mi hija, representas una amenaza». Doña Juana arregló un mechón del cabello de Luisa. «Solo recuerda una cosa. Mantén tu dignidad. Si él te va a amar, que sea por la mujer que eres, no por la empleada conveniente». Al día siguiente, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Cristina apareció temprano, informando que había agendado una revisión con el pediatra de Pedro. «¿Revisión? Pero él no estaba enfermo», cuestionó Gustavo, confuso. «Es preventivo», respondió ella prontamente. «Quiero asegurarme de que todo este entusiasmo reciente
no le está causando estrés a su organismo. Pedro, que escuchaba la conversación, protestó. No quiero ir al médico. Estoy bien. ¿Ves? Resistencia. Esa es una de las señales de ansiedad infantil sobre las que leí, dijo Cristina a Gustavo como si estuviera demostrando un punto. Contrariado, Pedro acabó yendo a la consulta, acompañado por Cristina y Gustavo. Luisa, que normalmente lo acompañaba a los médicos, fue expresamente dispensada de ese compromiso. Cuando regresaron, Cristina parecía extrañamente frustrada. La consulta no había revelado nada. Pedro estaba físicamente sano, y el médico incluso había elogiado su progreso. Aquel médico es muy superficial, refunfuñó ella a Gustavo. Buscaré una segunda opinión con un especialista de verdad. Pero Gustavo, por primera vez, mostró clara irritación. Basta, Cristina. Estamos buscando problemas donde no existen. Pedro está bien, hablando, jugando, interactuando normalmente. ¿Por qué insistes en patologizar cada señal de alegría suya? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Cristina, percibiendo que había ido demasiado lejos, retrocedió estratégicamente. Solo estoy siendo cautelosa, amor. No quiero que sufra así. Hay una decepción. Pero la semilla de la duda había sido plantada, no en Gustavo como ella pretendía, sino en él sobre ella. Por primera vez desde que comenzaron a relacionarse, Gustavo miró a Cristina y se preguntó si realmente la conocía. La tensión en el apartamento de los Mendoza crecía cada día. Cristina intensificaba su presencia, muchas veces apareciendo sin previo aviso y modificando la rutina de Pedro con nuevas recomendaciones médicas que nunca venían acompañadas de documentación oficial. Una mañana de miércoles, Luisa estaba ayudando a Pedro a vestirse para la escuela cuando el niño hizo una revelación perturbadora. Tía Cristina dijo que a ti no te gustó de verdad, comentó él casualmente mientras abotonaba la camisa del uniforme. Luisa se congeló. ¿Qué? ¿Cuándo dijo eso? Ayer, cuando ustedes creyeron que estaba durmiendo. Ella le dijo a papá que tú solo finges que te gusto por el dinero. La indignación hizo que la sangre de Luisa hirviera, pero mantuvo la calma por Pedro. Se agachó, poniéndose a la altura del niño. ¿Y tú crees eso? Pedro la miró a los ojos serio. No, tú me llevaste al parque cuando nadie quería. Tú no fingiste. Aquella confianza inocente partió el corazón de Luisa. Se agachó poniéndose a la altura del niño. Pedro, yo me preocupo mucho por ti. Nunca dudes de eso, ¿está bien? El niño asintió y la abrazó espontáneamente. En aquel momento, Cristina entró en la habitación sin llamar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su tono falsamente despreocupado. Luisa me estaba ayudando a arreglarme, respondió Pedro, soltándose del abrazo. Interesante. Tienes 7 años, Pedro. Ya deberías vestirte solo, ¿no crees? Cristina miró a Luisa con una sonrisa maliciosa. A menos que alguien esté incentivando la dependencia. Me visto solo, protestó Pedro. Luisa solo me estaba ayudando con los botones porque tengo prisa. Claro, querido. El tono de Cristina era condescendiente. Solo me preocupo por tu desarrollo. La independencia es importante, ¿sabes? Luisa respiró hondo, controlando la rabia creciente. Pedro está progresando muy bien en todas las áreas, señora Muñiz, incluso en la independencia. Qué bueno oír eso. Por cierto, ya que todo está bajo control, ¿puede dejarnos solos? Necesito hablar algo particular con Pedro. A regañadientes, Luisa salió de la habitación, pero se quedó lo suficientemente cerca para escuchar la conversación. Pedro, querido, comenzó Cristina en tono confidencial, sabes que tu padre y yo estamos pensando en vivir todos juntos pronto, ¿verdad? Sería maravilloso. Nosotros 3 como una familia de verdad. ¿Y Luisa?, preguntó Pedro inmediatamente. Bueno, cuando yo me mude aquí ya no necesitaremos niñera. Me tendrás a mí para cuidarte. Pero yo quiero a Luisa. La voz de Pedro subió una octava. No seas tonto, Pedro. Las niñeras van y vienen. La familia es para siempre. Y pronto seré tu nueva madre. Luisa sintió el corazón apretarse al oír un sollozo ahogado de Pedro. Sin pensarlo 2 veces, volvió a entrar en la habitación. Pedro está casi atrasado para la escuela, dijo firmemente.
El chofer ya está esperando. El rostro del niño estaba rojo, los ojos llorosos. Cristina mantenía una expresión neutra, como si nada hubiera pasado. Claro, la escuela es prioridad, respondió, arreglándose el cabello perfectamente peinado. Continuamos nuestra conversación después, Pedro. Tan pronto como Cristina salió, Pedro abrazó a Luisa con fuerza. No quiero que te vayas, susurró. No te preocupes por eso ahora, consoló ella sintiéndose impotente. Vamos a enfocarnos en tu día, ¿cierto? Hoy tienes clase de música que te encanta. Durante el trayecto hasta la escuela, Pedro permaneció quieto, perdido en sus pensamientos. Al despedirse, miró a Luisa con una seriedad que no combinaba con sus 7 años. Vas a estar aquí cuando regrese, ¿verdad? Sí, Pedro, lo prometo. Al regresar al apartamento, Luisa encontró a Cristina instalada en el sofá de la sala, trabajando en su laptop. La arquitecta levantó los ojos, su mirada calculadora. «Qué bueno que regresaste, Luisa. Necesitamos hablar». Luisa permaneció de pie, rechazando silenciosamente la invitación implícita a sentarse. «¿Sobre qué, señora Muñiz?» «Sobre límites profesionales». Cristina cerró la laptop con un movimiento preciso. «Estás confundiendo tu papel en esta casa. Estás creando expectativas irrealistas en Pedro y quizás en otras personas también. Solo estoy haciendo mi trabajo, cuidarlo». «Cuidar», sí, no reemplazar figuras parentales o crear dependencia emocional. Cristina se levantó, asumiendo una postura intimidante. «Pedro estaba mejorando gradualmente con el método que establecimos antes de tu llegada. Con todo respeto, señora Muñiz, Pedro no estaba mejorando. Permaneció en silencio durante 4 años. ¿Y crees que una cura milagrosa después de una visita al parque es más saludable?» Cristina rió con desdén. «Lo que él necesita es estructura, no indulgencia emocional». Luisa mantuvo la voz tranquila pero firme. «Lo que él necesita es sentirse amado y seguro para ser niño nuevamente. El problema, Luisa, es que estás sobrepasando los límites profesionales en más de un sentido». El tono de Cristina se volvió amenazador. «Ya noté cómo miras a Gustavo, cómo buscas su aprobación. Es inadecuado». El rostro de Luisa ardió. «Mi relación con el señor Mendoza es estrictamente profesional». «Qué bueno que nos entendemos», sonrió Cristina fríamente. «Porque sería una pena si él necesitara saber de ciertas impresiones que tuve sobre tu comportamiento». La amenaza flotó en el aire. Antes de que Luisa pudiera responder, el sonido del elevador anunció la llegada de alguien. Para sorpresa de ambas era Gustavo, que normalmente no volvía a casa a mitad del día. «Gustavo», exclamó Cristina, ajustando rápidamente su expresión a una sonrisa acogedora. «¡Qué sorpresa maravillosa!». «Olvidé algunos documentos», explicó él, notando la tensión en el ambiente. «¿Está todo bien por aquí?» «Perfectamente bien», respondió Cristina. Solo estaba aclarando algunas cuestiones de rutina con Luisa. Gustavo miró de una a otra desconfiado. «¿Luisa? ¿Algún problema?» Vacilante, Luisa evaluó sus opciones. Exponer la situación podría resultar en su despido, especialmente si Cristina manipulaba la narrativa. Por otro lado, el bienestar de Pedro estaba en juego. «Señor Mendoza», Tarsi comenzó, pero fue interrumpida por el teléfono de Gustavo. Él atendió rápidamente. Era la escuela de Pedro. El niño se había involucrado en una discusión con otro alumno y estaba muy afectado, pidiendo ir a casa. «Estoy en camino», respondió Gustavo colgando. «Pedro tuvo un problema en la escuela». «¿Qué pasó?», preguntaron las dos mujeres al unísono. No explicaron bien. «Parece que discutió con un compañero y está llorando mucho. Voy a buscarlo». «Yo voy contigo», ofreció Cristina prontamente. «No hace falta, Cris, lo resuelvo yo. Insisto, Pedro necesita una presencia femenina en este momento». Luisa se tragó la frustración. «Si me permite, señor Mendoza, ¿puedo acompañarlo?» «Pedro puede sentirse más cómodo, ya que está acostumbrado conmigo en las rutinas escolares». Gustavo miró de una a otra, claramente incómodo con la tensión latente. «Luisa tiene razón, Cristina. Ella conoce mejor la dinámica de la escuela». La expresión de Cristina se endureció momentáneamente, pero recuperó la compostura. «Claro, como prefieras. Estaré aquí cuando regresen». En el coche, de camino a la escuela, Gustavo parecía preocupado.
Pedro nunca se había metido en problemas antes. Los niños que están procesando emociones complejas a veces tienen dificultad para expresarlas adecuadamente, comentó Luisa, especialmente después de largos periodos de silencio. Gustavo la miró con aprecio. Realmente entiendes a los niños, ¿no es así? Intento entender a Pedro, respondió ella con simplicidad. En la escuela encontraron al niño en la sala de coordinación con los ojos rojos de tanto llorar. Al ver a su padre y a Luisa, corrió a abrazarlos. ¿Qué pasó, hijo?, preguntó Gustavo preocupado. Entre sollozos, Pedro explicó. Un compañero le había dicho que era raro por haberse quedado mudo tanto tiempo y que su madre había muerto porque él no era normal. Y me dio tanta rabia. Papá, sollozó Pedro, le dije que era tonto y lo empujé. Gustavo abrazó a su hijo con fuerza. Oh, Pedro, siento mucho que hayas pasado por esto. La coordinadora explicó que el otro niño ya había sido reprendido y que los padres serían llamados para una conversación. De camino de vuelta, Pedro, ya más tranquilo, dijo algo que los tomó a ambos desprevenidos. Papá, tía Cristina dijo que Luisa se va a ir cuando ella se mude a nuestro apartamento. ¿Es verdad? Gustavo frunció el ceño, mirando rápidamente a Luisa por el retrovisor. ¿Quién dijo eso? Tía Cristina. Dijo que va a ser mi nueva madre y que no vamos a necesitar niñera. Un silencio pesado llenó el coche. Luisa mantuvo los ojos fijos en la ventana, sintiendo el rostro arder. Pedro, nadie va a reemplazar a tu madre, dijo Gustavo finalmente, la voz controlada. Y ninguna decisión ha sido tomada sobre Luisa o sobre que Cristina se mude. Al llegar al apartamento, encontraron a Cristina en la sala, aparentemente trabajando, pero claramente esperándolos. Al ver a Pedro, abrió los brazos teatralmente. Mi querido, estaba tan preocupada. Ven a dar un abrazo a tu tía. Para su sorpresa, Pedro pasó de largo ignorando el gesto. Voy a mi habitación, anunció mirando significativamente a su padre. Sí, hijo. Descansa un poco. Luisa te preparará una merienda en un rato. Cuando Pedro se alejó, Cristina dejó caer la máscara de preocupación. ¿Qué le pasa? Se está tan mal educado últimamente. Cristina, la voz de Gustavo estaba peligrosamente tranquila. Necesitamos hablar en la oficina ahora. La puerta apenas se había cerrado cuando Gustavo confrontó a su novia. ¿Le dijiste a mi hijo que vas a reemplazar a su madre? Cristina retrocedió, sorprendida por la directividad. Claro que no. No de esa manera. Solo comenté que cuando nuestra relación avance, formaremos una familia. ¿Y qué hay de despedir a Luisa? Gustavo, sé realista. Cuando yo me mude, que es el siguiente paso natural, no tiene sentido mantener una niñera a tiempo completo. Sería redundante y confuso para Pedro. ¿Confuso cómo? La voz de él estaba tensa. Pedro está desarrollando un apego insalubre por ella. ¿Viste cómo reaccionó cuando le ofrecí un abrazo? La prefiere a mí, y eso no es saludable para la futura relación familiar que queremos construir. Gustavo se pasó la mano por el cabello, frustrado. Pedro la quiere, porque ella lo ayudó cuando más lo necesitaba. Fue Luisa quien consiguió que hablara de nuevo, Chris. Y ahora que habla, necesitamos restablecer los roles correctos. Tú eres el padre. Yo seré la figura materna, si ella es una empleada. Temporal. La frialdad calculadora en el tono de Cristina hizo que Gustavo la mirara como si la viera por primera vez. ¿Realmente te importa el bienestar de Pedro o solo el control sobre esta situación? Preguntó directamente. ¿Cómo puedes preguntar eso? Todo lo que hice en los últimos 3 años fue ayudarte a cuidarlo, controlando cada aspecto de su vida, limitando sus interacciones, patologizando cada expresión de alegría. Cristina ajustó su postura, percibiendo que estaba perdiendo terreno. Gustavo, estás permitiendo que aquella niñera manipule tu percepción. Ya noté cómo te mira, cómo intenta insinuarse. Es tan obvio que está interesada en algo más que solo el empleo. La acusación flotó en el aire por unos segundos. Gustavo observó a la mujer frente a él, elegante, sofisticada, controladora, y de repente muchas piezas comenzaron a encajar en su mente. Estás celosa, concluyó, casi sorprendido con la percepción. No solo de Luisa, sino de Pedro también.
del espacio que él ocupa en mi vida. Eso es ridículo. Cristina elevó la voz por primera vez. Solo estoy tratando de proteger nuestra relación y el futuro que planeamos juntos. Un ligero golpe en la puerta interrumpió la discusión. Era Luisa. Disculpe la interrupción, señor Mendoza, pero Pedro está preguntando por usted. Parece bastante afectado. Gracias, Luisa, ya voy. Cuando ella se alejó, Cristina resopló. ¿Ves? Siempre interfiriendo, siempre metiéndose entre nosotros. Gustavo la encaró súbitamente exhausto de aquel juego. Cristina, necesito cuidar a mi hijo ahora. Continuamos esta conversación después. No, Gustavo, resolveremos esto ahora. Quiero que elijas. O ella sale de esta casa hoy o yo salgo de tu vida. El ultimátum tomó a Gustavo por sorpresa. Por un momento, él solo miró a Cristina procesando lo que acababa de oír. Entonces, con una calma que sorprendió a ambos, respondió: si es así como planteas la cuestión, creo que ya tenemos nuestra respuesta. El rostro de Cristina se contorsionó en incredulidad. ¿Estás eligiendo a una niñera cualquiera en lugar de 3 años de relación? Estoy eligiendo la paz y felicidad de mi hijo y mi propia cordura. Gustavo abrió la puerta de la oficina. Por favor, sal de mi casa, Cristina. Te arrepentirás de esto, siseó ella recogiendo su bolso. Esa mujer los está manipulando a ustedes dos. En el pasillo, Pedro observaba la escena con los ojos muy abiertos. Luisa justo detrás de él, igualmente sorprendida por el abrupto desenlace. Al pasar junto a ellos, Cristina lanzó una mirada venenosa. «Felicidades, conseguiste lo que querías. Espero que estés satisfecha por destruir una familia». «Usted nunca fue mi familia», respondió Pedro con una franqueza desconcertante. «Usted siempre pensó que yo era raro». Cristina palideció, mirando rápidamente a Gustavo, que ahora estaba al lado de su hijo. «Yo la oía hablando por teléfono», continuó Pedro. «Decía que yo era un problema y una carga. Fingía que estaba durmiendo, pero lo escuchaba todo». Acorralada, Cristina abandonó cualquier pretensión. «No tienes idea de lo que es lidiar con un niño dañado, Gustavo, del sacrificio que hice intentando ayudar, mientras tú estabas demasiado ocupado para darte cuenta de lo que realmente sucedía». «¿Sabes?», repitió Gustavo, la voz temblándole de rabia contenida. Ahora, cuando el elevador finalmente cerró sus puertas, llevándose a Cristina, un silencio pesado cayó sobre el apartamento. Pedro miraba a su padre ansioso. «¿Ella va a volver?», preguntó en voz baja. «No, hijo, no va a volver. ¿Y Luisa? ¿Ella se va a quedar?». Gustavo miró a la niñera, que parecía tan sorprendida como ellos por los eventos recientes. «Si ella quiere, me quedo», respondió Luisa rápidamente, sonriendo a Pedro. «Me quedaré mientras me necesites». Más tarde aquella noche, después de que Pedro se durmiera, Gustavo encontró a Luisa en la sala, organizando los juguetes antes de irse. «Quería agradecerte», dijo él, «no solo por lo que hiciste hoy, sino por todo desde que llegaste aquí. Solo hice mi trabajo, señor Mendoza». «No, Luisa. Hiciste mucho más. Devolviste la voz a mi hijo cuando todos los especialistas fracasaron. Viste lo que él necesitaba cuando yo estaba demasiado ciego para verlo». Luisa sintió el corazón acelerarse con la proximidad y la vulnerabilidad en la voz de él. «Pedro es un niño increíble», respondió suavemente. «Solo necesitaba que alguien creyera que podía ser un niño normal». «¿Y qué hay de las acusaciones de Cristina? ¿Sobre ti? ¿Tener sentimientos por mí?». La pregunta salió vacilante, casi tímida. Luisa sintió el rostro arder. «Señor Mendoza, por favor, llámame Gustavo». Sus miradas se encontraron, y algo indefinible pasó entre ellos. Reconocimiento, quizás, de que habían atravesado juntos una tormenta y encontrado algo inesperado del otro lado. «Gustavo». Ella experimentó el nombre, sintiéndose repentinamente vulnerable. «Creo que sería inapropiado discutir eso ahora». Él asintió, respetando los límites que ella establecía. «Tienes razón, claro. Solo quería que supieras que estoy viendo las cosas con más claridad ahora. Y te lo agradezco también». Cuando Luisa salió del edificio aquella noche, caminando hasta la parada de autobús que la llevaría de vuelta a su modesto barrio, se sentía simultáneamente exhausta y extrañamente ligera. El futuro permanecía incierto, pero por primera vez en semanas,
Había esperanza, para Pedro, para Gustavo y quizás para ella misma. Los días que siguieron a la dramática partida de Cristina fueron paradójicamente más tranquilos y más complicados. En el apartamento de los Mendoza, la atmósfera se había vuelto más ligera. Pedro estaba visiblemente más relajado, conversando sin reservas y llenando los espacios antes silenciosos con su parloteo infantil y risas espontáneas. Para Luisa, sin embargo, la situación se había vuelto más compleja. El enfrentamiento inesperado y la admisión velada de sentimientos crearon una nueva dinámica entre ella y Gustavo, una tensión sutil, cargada de posibilidades no verbalizadas. Cierta mañana, mientras ayudaba a Pedro a organizar su mochila para la escuela, el niño hizo una observación desconcertante. «Tú y papá están raros», comentó casualmente mientras guardaba su estuche. «¿Raros cómo?», preguntó Luisa intentando sonar neutral. «Se quedan mirando cuando creen que nadie los ve, y papá se pone todo torpe cuando entras en la sala». Pedro la encaró con aquella perspicacia incómoda de los niños. «¿Se pelearon?» «No, Pedro, claro que no. Entonces, ¿por qué él te llama señorita Silva de nuevo en vez de Luisa? ¿Y por qué ya no cenas con nosotros?». Las preguntas eran certeras. En los últimos días, tanto Luisa como Gustavo habían retrocedido a una formalidad profesional que antes no existía, un intento torpe de establecer límites apropiados mientras navegaban por sentimientos complicados. «Es solo una forma de mantener las cosas organizadas», respondió Luisa inadecuadamente. «Tu padre es mi jefe, ¿recuerdas?». Pedro se encogió de hombros. «Es aburrido. Antes era más divertido». Aquella tarde, Gustavo llamó a Luisa para una conversación en su oficina. Su semblante estaba serio, casi preocupado. «He estado pensando mucho sobre todo», comenzó él gesticulando vagamente. «Sobre Pedro, sobre lo que pasó, sobre nosotros». El corazón de Luisa se aceleró con el nosotros, pero mantuvo la expresión neutra. «Entiendo. Creo que necesitamos profesionalizar nuestra relación», continuó Gustavo, las palabras sonando ensayadas. «Por mucho que yo valore lo que hiciste por Pedro, no podemos confundir las cosas, por su bien». La decepción fue como un puñetazo en el estómago, pero Luisa asintió. «Claro, estoy completamente de acuerdo». Entonces, Gustavo parecía incómodo. «A partir de ahora, sería bueno que mantuviéramos una relación estrictamente profesional. Sin cenas juntos, sin conversaciones personales largas después de que Pedro duerma. Como quiera, señor Mendoza». Algo brilló en los ojos de él. ¿Arrepentimiento? Pero fue rápidamente enmascarado. «Gracias por entender». En la semana siguiente, la atmósfera en la casa había cambiado nuevamente. Una formalidad rígida se instaló, con Luisa limitándose a lo necesario en sus interacciones con Gustavo. Pedro, sensible como siempre, percibió el cambio y reaccionó con inquietud creciente. «¿Por qué están así?», preguntó abiertamente durante la cena, mirando de un adulto a otro. «¿Es por tía Cristina? Ella se fue, ¿no?». «Pedro, eso no es asunto de niños», respondió Gustavo, sorprendiendo tanto a su hijo como a Luisa con la dureza del tono. El niño bajó la cabeza, dolido. Más tarde, cuando Luisa lo acostaba, él hizo una confesión que le partió el corazón. «Sabes, cuando estoy cerca de ti me acuerdo de mamá», dijo en voz baja. «No de su cara, porque yo era pequeño, pero sí de su forma de cuidarme, de su olor, de su abrazo». Sus ojos brillaban en la penumbra de la habitación. «Creo que a mamá le hubieras gustado». «¿Por qué?», preguntó Luisa, la voz quebrada. «Porque me haces feliz. Y ella siempre quería que yo fuera feliz». A la mañana siguiente, Luisa tomó una decisión difícil. Habló con Gustavo y pidió unos días libres. Necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos y emociones. Reacio, él accedió. Aquellos días lejos fueron dolorosos para todos. Pedro preguntaba constantemente cuándo volvería Luisa, y Gustavo se veía dividido entre lo que consideraba lo correcto y lo que su corazón deseaba. Para Luisa, el periodo de alejamiento fue un momento de reflexión. En su pequeño apartamento en Iztapalapa, conversó largamente con su madre sobre la situación. «No puedo seguir así, mamá», desahogó. «Me estoy enamorando del patrón y amando a ese niño como si fuera mío». Pero él dejó claro que quiere distancia.
Doña Juana suspiró comprensiva. Hija, ese hombre está asustado. Perdió a su esposa. Casi pierde a su hijo por el silencio. Y ahora tiene miedo de abrirse a algo nuevo. O quizás solo se dio cuenta de que una niñera de Iztapalapa no es el tipo de mujer que combina con un empresario de las lomas de Chapultepec. No te menosprecies, reprendió la madre. Tu valor no está en tu dirección o en tu cuenta bancaria. Está en tu carácter. Luisa intentó buscar otro trabajo durante aquellos días, pero sin referencias, no podía pedirlas a Gustavo sin explicar la situación. Las puertas se cerraban. La realidad financiera pronto la obligó a considerar el regreso, incluso con toda la complejidad emocional involucrada. Mientras tanto, en el apartamento de los Mendoza, Pedro se había vuelto nuevamente retraído. No había vuelto al mutismo completo, pero sus frases eran cortas, sus sonrisas raras. Gustavo observaba el cambio con creciente preocupación. «Hijo, ¿qué está pasando?», preguntó cierta noche, sentándose en el borde de la cama de Pedro. «Pareces triste». «¿Cuándo va a volver Luisa?». «Pronto», respondió Gustavo automáticamente, aunque no estaba seguro. Ella solo necesitaba unos días para resolver asuntos personales. «¿Tú te peleaste con ella?», afirmó Pedro, no como pregunta. «Los vi en la oficina». Ella salió llorando. Gustavo no sabía eso. No había percibido que Luisa había llorado después de aquella conversación formal. La culpa lo invadió. «No fue una pelea, hijo». «Entonces, ¿por qué se fue? ¿Por qué ya no quieres que cene con nosotros? ¿Por qué te enojaste cuando hablé de ella?». Las preguntas salían en chorro, acumuladas por días de observación silenciosa. Gustavo suspiró, sin saber cómo explicar sentimientos que ni él mismo conseguía organizar. «Es complicado, Pedro». «No, no lo es», respondió el niño con la franqueza brutal de los niños. «A ti te gusta ella. A ella le gustas tú. A mí me gustan los dos. ¿Qué tiene de complicado?». La simplicidad de la lógica infantil dejó a Gustavo sin palabras. El sábado, decidió llevar a Pedro al mismo parque donde todo había comenzado. El lugar donde, meses atrás, el niño había hablado por primera vez en años. Esperaba que la visita ayudara a mejorar el humor de su hijo. Era una mañana soleada, el parque lleno de familias disfrutando del fin de semana. Pedro caminaba al lado de su padre, sin el entusiasmo de antes, mirando desanimado los juegos. «¿Qué tal el carrusel?», sugirió Gustavo, señalando el juego que había sido tan especial. Pedro se encogió de hombros. «Está bien». Cuando se acercaron, sin embargo, algo capturó la atención del niño. Una figura familiar estaba sentada en un banco cercano, hojeando un libro. Cabellos rizados recogidos en un moño sin pretensiones, vaqueros sencillos, zapatillas. «¡Luisa!». El grito de Pedro cortó el aire, sorprendiendo tanto a Gustavo como a la propia Luisa, que levantó la mirada, atónita. Antes de que cualquier adulto pudiera reaccionar, Pedro corrió hacia ella, lanzándose a sus brazos con abandono. «Regresaste. Sabía que ibas a regresar». Su voz desbordaba alegría. Luisa lo abrazó con fuerza, intentando disimular su propia emoción. «Hola, Pedro. Qué coincidencia encontrarlos aquí». Gustavo se acercó lentamente, claramente incómodo. «Luisa, no esperaba verte. Vine a dar una vuelta, a aclarar las ideas», explicó ella, levantándose del banco, aún con Pedro agarrado a su cintura. «Es un gran lugar para pensar». Un silencio incómodo se instaló entre los adultos, lleno solo por el parloteo repentino de Pedro, que parecía haber recuperado toda su energía. «Luisa, no sabes. Teo de mi clase trajo un hámster para mostrar a la clase, y la maestra me dejó cargarlo. Y saqué buena nota en matemáticas y...». La animación del niño era contagiosa, su rostro iluminado por la alegría, genuina de reencontrar a la persona que tanto significaba para él. El contraste con su comportamiento apático de los últimos días era sorprendente. «Parece que tuviste una semana llena de novedades», respondió Luisa sonriendo. «Sí, pero Pedro dudó mirando a su padre. «No era lo mismo sin ti. En casa todo está raro». Gustavo carraspeó intentando suavizar el comentario. «Pedro te extrañaba». «Yo también los extrañé», admitió Luisa, mirando directamente al niño, aunque sus palabras llevaban un significado más amplio. «¿Vas a volver a nuestra casa?».
preguntó Pedro esperanzado. Antes de que Luisa pudiera responder, una voz cortante interrumpió el momento. ¡Qué escena conmovedora! Cristina estaba allí, impecablemente vestida como siempre, gafas de sol cubriendo parcialmente su rostro. Ninguno de ellos había notado su aproximación. «Cristina», saludó Gustavo secamente. «¿Qué haces aquí?» «Caminata matutina», respondió ella con una sonrisa gélida. «Qué coincidencia, ¿no? Todos en el mismo lugar donde comenzó el malentendido». Pedro se aferró más fuerte a Luisa, tenso con la presencia de la exnovia de su padre. «No fue ningún malentendido», respondió Gustavo firmemente. «Y no necesitamos revivir eso ahora». «Al contrario», replicó Cristina, quitándose las gafas para encararlos. «Creo que es el momento perfecto para aclarar las cosas, especialmente ahora que tuve tiempo para reflexionar sobre las manipulaciones que ocurrieron». «¿Manipulaciones?», repitió Gustavo, la irritación creciendo en su voz. «Seamos honestos, Gustavo. La señorita Silva vio una oportunidad y la aprovechó. ¿Una niñera sencilla seduciendo a un empresario viudo y vulnerable? Es un clásico». «Esto es ridículo», protestó Gustavo. «¿Lo es? Entonces explica el encuentro accidental en el parque hoy. ¿Cuáles son las probabilidades?» Luisa, que había permanecido callada, decidió manifestarse. «No fue un encuentro planeado. Vengo aquí frecuentemente». Cristina rió con desdén. «Claro que vienes. Coincidentemente en el mismo parque donde milagrosamente hiciste hablar a Pedro. Muy conveniente». «Basta, Cristina», alertó Gustavo. «No voy a permitir que hables así con Luisa o que perturbes a Pedro. ¿No ves lo que está pasando? Ella te engañó, Gustavo. Nos engañó a todos. La única persona que engañaba eras tú». La voz clara y firme de Pedro sorprendió a todos. El niño se había soltado de Luisa y ahora encaraba a Cristina directamente, sin miedo. «Siempre dijiste que yo era raro, que yo estaba medio loco». «Pedro, yo nunca», intentó defenderse Cristina. «Dijiste que me ibas a mandar a una escuela lejos de casa. Le dijiste a papá que yo necesitaba disciplina y estructura». Las palabras brotaban, como si el niño finalmente liberara un dique de penas contenidas. «Y dijiste que Luisa solo me cuidaba por dinero y que estaba engañando a papá». Gustavo miró a su hijo conmocionado. «Pedro, ¿cuándo escuchaste esas cosas?» «Ah, que siempre. Ella hablaba cuando creía que yo estaba durmiendo o jugando en la habitación, pero yo lo escuchaba todo». Pedro se volvió hacia Luisa con los ojos llorosos. «Por eso me asusté cuando ella dijo que te ibas a ir. Creí que ella conseguiría que te fueras como quería». Un pequeño público se había formado alrededor, otras familias en el parque, observando discretamente el drama que se desarrollaba. Cristina, percibiendo esto, intentó recuperar la compostura. «Esto es absurdo. Son imaginaciones de un niño perturbado», dijo bajando la voz. «Gustavo, no vas a creer esto, ¿verdad? Tú, Stewart, yo siempre los cuidé a ustedes dos». Gustavo miró de Cristina a Pedro, luego a Luisa. En el rostro de su hijo veía solo sinceridad y alivio por finalmente expresar lo que había guardado por tanto tiempo. En el de Luisa, compasión y preocupación. En el de Cristina, solo cálculo y desesperación controlada. «Creo en mi hijo», respondió finalmente. Y todo lo que él dijo confirma lo que ya sospechaba. Tú nunca te preocupaste realmente por Pedro o por lo que era mejor para él. «No puedes estar hablando en serio», siseó Cristina. «¿Vas a elegir la versión de un niño y una empleada doméstica en lugar de la mía? Piensa en tu reputación, Gustavo, en lo que la gente va a decir. No me importa lo que digan, me importa la verdad». Gustavo puso la mano en el hombro de su hijo. «Y la verdad es que tú nunca aceptaste a Pedro como parte de mi vida. Lo veías como un obstáculo. Esto es difamación. Voy a demandarte a ti y a esta». Cristina lanzó una mirada venenosa a Luisa, incapaz de completar la frase. «Haz lo que creas mejor», respondió Gustavo con calma. «Pero por favor, sal de nuestra vida ahora». Cristina miró a su alrededor, percibiendo las miradas desaprobadoras de las familias que observaban la escena. Se ajustó el bolso de diseñador en el hombro, recuperando la postura elegante. «Te arrepentirás de esto, Gustavo. Cuando te des cuenta de que fuiste manipulado, será demasiado tarde». Con una última mirada gélida, se dio la vuelta y se alejó por el camino del parque, sus tacones altos marcando el ritmo de su partida.
Un silencio momentáneo cayó sobre los tres. Pedro fue el primero en romperlo. «Ella ya no va a volver, ¿verdad, papá?» «No, hijo. No va a volver». El niño pareció aliviado, volviéndose hacia Luisa. «¿Y tú? ¿Vas a volver a nuestra casa?» Luisa dudó mirando a Gustavo. Había tantas cosas no dichas entre ellos, tantos obstáculos aún por superar. «Pedro», comenzó Gustavo agachándose para estar a la altura de su hijo, «necesito hablar algo con Luisa. Cosa de adultos. ¿Puedes ir a jugar un poco al carrusel? Quédate donde pueda verte». «Está bien», accedió el niño a regañadientes. Antes de alejarse, abrazó a Luisa nuevamente. «Eres mi segunda mamá», susurró antes de correr hacia el juego. Aquellas palabras simples y profundas conmovieron a Luisa. Cuando se volvió hacia Gustavo, vio que él también estaba conmovido. «Luisa, comenzó él vacilante, «estos días sin ti fueron difíciles, para los dos. Para mí también», admitió ella. «Me di cuenta de que cometí un error terrible. Dejé que mis inseguridades y quizás un poco del veneno que Cristina plantó me hicieran alejarte». Gustavo se pasó la mano por el cabello, gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «La verdad es que me enamoré de ti». La declaración simple y directa tomó a Luisa desprevenida. Su corazón se aceleró. «Gustavo, no necesitas decir nada ahora», interrumpió él gentilmente. «Sé que lo compliqué todo, que probablemente te lastimé. Solo quería que supieras que si quieres volver, no solo como niñera, sino como algo más, nos gustaría mucho». Luisa miró a Pedro jugando alegremente en el carrusel y luego de vuelta a Gustavo. Había sinceridad en sus ojos, vulnerabilidad, esperanza. «También me enamoré de ti», admitió finalmente. «Pero tengo miedo. Nuestros mundos son tan diferentes. Tú eres un empresario exitoso. Yo soy una niñera de la periferia. La gente hablará, juzgará, que hablen», respondió Gustavo con firmeza. «Lo que importa es lo que construimos juntos, lo que sentimos». Como dijo Pedro, de forma tan simple. «A mí me gustas tú, a ti te gusto yo, a él nos gustan los dos. El resto son solo complicaciones que creamos». Luisa sonrió, recordando las palabras de su madre. «Mi madre me dijo algo parecido. Ella parece una mujer sabia». Gustavo tomó las manos de Luisa entre las suyas. «¿Qué me dices? Podemos intentarlo. Esta vez de verdad, sin miedo, sin muros». En aquel momento Pedro volvió corriendo, jadeando de tanto girar. «¿Ya terminaron la conversación de adultos? ¿Puedo volver?» Los dos rieron, el momento de tensión roto por la sinceridad infantil. «Sí, ya terminamos», respondió Gustavo, aún sosteniendo las manos de Luisa. Pedro miró de uno a otro, percibiendo algo diferente. Una amplia sonrisa se formó en su rostro. «¿Están saliendo ahora?» «Por favor, di que sí». Luisa y Gustavo intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. «Estamos empezando algo nuevo», respondió Luisa cuidadosamente. «Sí», Pedro celebró dando saltitos de alegría. «Lo sabía. Sabía que se gustaban. ¿Puedo contárselo a doña Zulema? Ella se va a poner tan feliz». La espontaneidad y alegría del niño eran contagiosas. Gustavo rió colocando a su hijo en los hombros. «Puedes contárselo a quien quieras, campeón. No tenemos nada que esconder». Mientras caminaban juntos de vuelta a casa, los tres como una familia improvisada pero genuina, Luisa sintió una mezcla de alegría y aprensión. El camino por delante no sería fácil. Habría juicios, obstáculos, diferencias que superar, pero mirando a Pedro parloteando animadamente sobre el hombro de su padre y a Gustavo, que le sonreía con promesas en los ojos, supo que valía la pena intentarlo. La relación entre Luisa y Gustavo comenzó con la cautela de quien conoce las complejidades del mundo real. En los primeros meses mantuvieron una discreción pública, no por vergüenza, sino para proteger a Pedro de cualquier turbulencia externa y para dar tiempo a la propia relación de fortalecerse antes de enfrentar los inevitables juicios sociales. Luisa insistió en dejar el cargo de niñera, una decisión que Gustavo aceptó a regañadientes. «No puedo ser tu empleada y tu novia al mismo tiempo», explicó ella con firmeza. «Necesitamos igualdad en esta relación, aunque el mundo vea diferencias entre nosotros». Una semana después del enfrentamiento en el parque, Gustavo apareció sin previo aviso en el pequeño apartamento de Luisa,
en Iztapalapa. Era la primera vez que visitaba el barrio de clase media-baja donde ella vivía. El contraste con su penthouse en las lomas de Chapultepec no podría ser más evidente. El edificio sin elevador, las calles estrechas, el comercio local vibrante pero sencillo. Doña Juana atendió la puerta, sorprendiéndose al encontrar al elegante empresario parado allí, visiblemente desplazado en su traje caro. «Buenas tardes, señora», saludó Gustavo educadamente. «Soy Gustavo Mendoza, padre de Pedro. ¿Está Luisa?» «Sé muy bien quién es usted», respondió doña Juana, evaluándolo con la mirada experimentada de quien ya ha visto a muchos patrones en su vida de empleada doméstica. «Entre, Luisa está terminando de arreglarse». El apartamento era pequeño pero impecablemente limpio y organizado. Fotos familiares decoraban las paredes. Luisa de niña, su graduación de la preparatoria, momentos con su madre. Una estantería modesta exhibía libros de educación infantil y psicología, revelando la inversión de Luisa en su formación profesional. «¿Acepta un café, señor Mendoza?», ofreció doña Juana, observándolo examinar el ambiente. «Por favor, llámeme Gustavo». «Y sí, acepto, gracias». Sentados en la pequeña sala, con tazas de café fuerte, servidas en vajilla sencilla pero bien cuidada, Gustavo y doña Juana se midieron mutuamente. «Entonces», comenzó la señora, yendo directo al grano, «¿usted vino a pedir disculpas a mi hija?» La franqueza tomó a Gustavo por sorpresa. «Sí, entre otras cosas». «¿Qué otras cosas?» «Quiero pedirle una oportunidad». «¿De verdad esta vez?» Doña Juana asintió lentamente. «Mi hija sufrió, ¿sabe? En aquella casa suya grande, siendo tratada como invisible por aquella mujer, enamorándose del patrón, amando a un niño que no es suyo. Sus ojos eran directos, sin sumisión. Y entonces, cuando finalmente las cosas parecían resolverse, usted la alejó». «Cometí un error», admitió Gustavo. «Dejé que inseguridades y prejuicios me influyeran. Pero estoy aquí para arreglar eso, si ella me lo permite. Usted sabe lo que está pidiendo. Mi hija no es un juguete para que usted se divierta mientras busca a alguien de su nivel». «Nunca pensé en ella así», protestó Gustavo, genuinamente ofendido. «Quizás no conscientemente. Pero el mundo tiene sus reglas no escritas, ¿no es así? Los empresarios no se casan con niñeras, no en los cuentos de hadas de la vida real». Antes de que Gustavo pudiera responder, Luisa entró en la sala. Estaba sencilla, en vaqueros y blusa, cabello suelto, tan diferente de la niñera de uniforme que él había conocido, pero igualmente bella en su naturalidad. «¿Gustavo?» La sorpresa era evidente en su voz. «¿Qué haces aquí?» Él se levantó súbitamente nervioso. «Necesitaba verte. Hablar personalmente». Doña Juana se levantó discretamente. «Voy a dejarlos conversar. Tengo que ir al mercado de todos modos». Antes de salir, lanzó una mirada significativa a su hija, mitad advertencia, mitad aprobación. Cuando se quedaron solos, un silencio incómodo flotó brevemente entre ellos. «Tu apartamento es muy acogedor», comentó Gustavo, intentando romper el hielo. «Es sencillo, pero es nuestro», respondió Luisa, un toque defensivo en su voz. «Construido con el trabajo honesto mío y de mi madre». «No quise insinuar nada diferente», se apresuró él a aclarar. «Solo quise decir que tiene personalidad, vida, diferente de mi casa fría e impersonal». Luisa se relajó un poco, indicando el sofá para que volvieran a sentarse. «¿Cómo está Pedro?» «Preguntando por ti todo el tiempo. La nueva niñera no es mala, pero...» Gustavo sonrió levemente. «Ella no eres tú. Lo extraño». «Él no es el único que te extraña», confesó Gustavo encontrando los ojos de ella. «Luisa, vine aquí para pedirte perdón por haber creído en las manipulaciones de Cristina, por haber intentado alejarte, por haber tenido miedo de lo que estaba sintiendo». Ella lo observó en silencio, esperando que continuara. «También vine para decirte que estoy listo, para nosotros, para enfrentar lo que venga, sin muros, sin excusas, sin miedo a lo que los demás piensen». «Gustavo», comenzó Luisa cuidadosamente, «no es tan sencillo. Nuestros mundos son completamente diferentes. Tú vives en un penthouse en las lomas de Chapultepec, yo en un apartamento de 2 habitaciones en Iztapalapa. Tú frecuentas restaurantes con estrellas Michelin, yo la fonda de la esquina. ¿Cómo vamos a conciliar esas realidades?
Construyendo nuestra propia realidad, respondió él con simplicidad. No necesitamos vivir ni en mi mundo ni en el tuyo. Podemos crear algo nuevo que sea nuestro. Luisa sonrió levemente. Eso es bonito en teoría, pero ¿en la práctica? ¿Qué dirán tus socios, tu familia, cuando presentes a la exniñera como tu novia? Que soy el hombre más afortunado del mundo por haber encontrado a alguien que devolvió la alegría a nuestra casa, que me hizo ver lo que realmente importa. ¿Y si no es eso lo que dicen? Gustavo se encogió de hombros. Entonces el problema es de ellos, no nuestro. Luisa suspiró, la voluntad de creer luchando contra el realismo. No quiero ser la pobretona que el millonario sacó de la miseria. No quiero depender financieramente de ti. Quiero mantener mi autonomía, mi identidad. Y yo no quiero una mujer dependiente, replicó él. Quiero una compañera, alguien que me desafíe, que me haga crecer como ser humano, como tú ya lo hiciste. Los ojos de ella brillaron con lágrimas contenidas. Tengo miedo, Gustavo. Miedo de entregarme y después descubrir que era solo una fase, una curiosidad. Él tomó las manos de ella entre las suyas. Y yo tengo miedo de dejar pasar la mejor cosa que ha sucedido en mi vida desde el nacimiento de Pedro. Su voz estaba cargada de emoción. Estoy pidiendo solo una oportunidad. Demostrar que esto es real, duradero, verdadero. En aquel pequeño apartamento en Iztapalapa, tan lejos del mundo corporativo y lujoso de Gustavo, comenzaron a delinear las bases de lo que sería su relación. No fue una conversación fácil. Hablaron de miedos, de prejuicios, de diferencias culturales y sociales. Establecieron límites y expectativas. Luisa fue clara, mantendría su independencia financiera, seguiría trabajando, ahora como educadora en una escuela infantil, y la relación avanzaría a un ritmo que respetara sus orígenes diferentes. Gustavo estuvo de acuerdo con todo, proponiendo solo una condición: que ella no permitiera que el orgullo le impidiera aceptar la felicidad. Los meses siguientes fueron de adaptación y descubrimientos. Gustavo conoció el mundo de Luisa, las barbacoas de domingo en la azotea con la familia extendida, el baile en la plaza del barrio, los antojitos del mercado. Ella, por su parte, fue gradualmente introducida a su universo. Cenas corporativas, exposiciones de arte, círculos sociales de la élite de la Ciudad de México. Hubo momentos difíciles, claro. Miradas torcidas de antiguas amigas de Cristina, comentarios velados sobre interés financiero. Incluso un artículo malintencionado en una columna social. Pedro, con la sabiduría desconcertante de los niños, preguntó una vez por qué la gente ponía mala cara cuando veía a Luisa con ellos en restaurantes elegantes. Porque algunas personas juzgan a otras por la apariencia o por el dinero, no por el corazón, explicó Gustavo honestamente. Eso es muy tonto, concluyó Pedro, haciendo que ambos rieran. El niño florecía con la nueva dinámica familiar. Su rendimiento escolar mejoró. Su interacción social se expandió, y la antigua logopeda confirmó lo que ya era evidente. Pedro estaba completamente recuperado del trauma que lo había silenciado durante años. Necesitaba sentirse seguro nuevamente, explicó la profesional durante la última consulta. Seguro para ser niño, para sentir, para expresarse sin miedo. Para sorpresa de muchos, pero no de quien realmente los conocía, la relación entre Gustavo y Luisa creció en profundidad y estabilidad. Después de un año juntos, él propuso que vivieran en la misma casa, no en el lujoso apartamento de las Lomas de Chapultepec, que cargaba muchos recuerdos difíciles, ni en el pequeño apartamento de Iztapalapa, sino en un nuevo hogar. Compraron una casa aireada y confortable en Coyoacán, ni ostentación lujosa ni precariedad. Un término medio que simbolizaba el equilibrio que habían construido entre sus mundos. Luisa, ahora coordinadora pedagógica en la escuela donde trabajaba, mantenía su independencia financiera como había prometido, aunque aceptaba que siempre habría una disparidad natural entre sus recursos y los de Gustavo. Lo importante, como descubrieron, no era la igualdad financiera, sino el respeto mutuo y la valoración de lo que cada uno aportaba a la relación. 2 años y medio después del reencuentro en el parque, celebraron una boda sencilla en el jardín de su nueva casa. Pedro, ahora de 10 años, hablador y seguro, fue el paje, llevando orgullosamente los anillos. Finalmente,
Somos una familia de verdad, anunció él durante la ceremonia, arrancando sonrisas emocionadas de los invitados. Una mezcla ecléctica de ejecutivos en trajes caros, profesores de escuela pública, vecinos de Iztapalapa y amigos de Coyoacán. Doña Juana, elegante en su vestido azul turquesa, observaba a su hija con orgullo incontenible. A su lado, doña Zulema, que se había convertido en amiga, inseparable desde los tiempos del penthouse de las lomas de Chapultepec, secaba discretamente las lágrimas. Durante la recepción, una presencia inesperada causó un breve momento de tensión. Cristina apareció, aparentemente para felicitar a los novios. Estaba impecable como siempre, pero había una dureza nueva en sus rasgos, una amargura mal disimulada. «Vine a desearles felicidades», dijo ella con una sonrisa tensa. «Veo que conseguiste lo que querías, Luisa». Antes de que la novia pudiera responder, Pedro se acercó mirando directamente a la exnovia de su padre. «Hola, tía Cristina. Qué bueno que vino a ver a nuestra familia feliz», dijo con la sinceridad desconcertante que siempre había tenido. «Ahora tengo una mamá que realmente me quiere». La simplicidad cruel de la observación infantil hizo palidecer a Cristina. Sin lograr formular una respuesta adecuada, murmuró una disculpa y se retiró rápidamente, dejando atrás a la pareja y al niño que, unidos, habían demostrado ser más fuertes que sus manipulaciones. 6 meses después de la boda, una mañana, soleada de domingo, Pedro entró corriendo en la habitación de sus padres, saltando en la cama con la energía inagotable de la preadolescencia. «Despiértense, despiértense. Necesito decirles algo súper importante». Gustavo y Luisa despertaron lentamente, acostumbrados a la exuberancia matutina de su hijo. «¿Qué pasó, Pedro?», preguntó Gustavo, fingiendo irritación, pero incapaz de esconder la sonrisa. «He estado pensando», comenzó el niño, sentándose entre ellos con seriedad. «Creo que necesito un hermano, o hermana, da igual». La pareja intercambió miradas sorprendidas. «¿De verdad?», respondió Luisa, acomodándose en la cama. «¿Y por qué crees eso?». «Porque quiero enseñarle a alguien a jugar en el carrusel», explicó Pedro como si fuera obvio. «Aquel mismo del parque, donde empecé a hablar de nuevo, iba a ser como un ciclo completo, ¿sabes?». La lógica peculiar pero profunda tocó el corazón de ambos. Luisa y Gustavo ya habían conversado sobre la posibilidad de tener un hijo, pero aún no habían tomado una decisión concreta. «Es una gran idea, hijo», comentó Gustavo revolviéndole el cabello a Pedro. «Vamos a pensarlo seriamente». «Genial», celebró el niño, ya saltando de la cama con la misión cumplida. «Voy a pasear con Trueno». Cuando Pedro salió de la habitación, seguido por el caniche color caramelo que Gustavo finalmente había permitido adoptar en el cumpleaños de 9 años de su hijo, la pareja se miró con complicidad. «¿Qué te parece?», preguntó Gustavo acariciando el rostro de Luisa. «Creo que tiene razón», respondió ella con una sonrisa. «Sería un ciclo completo, del silencio a la alegría multiplicada». «Familia Mendoza Silva ampliada», bromeó Gustavo, besándola suavemente. «Silva Mendoza», corrigió Luisa con una sonrisa pícara, como siempre hacía cuando quería provocarlo. Abrazados en la cama de domingo, escuchando a lo lejos los ladridos animados del perro y la risa despreocupada de Pedro, hicieron planes para el futuro. Un futuro construido sobre las bases sólidas del respeto, de la aceptación y del amor genuino que habían conquistado contra todas las probabilidades. Afuera, el sol de la Ciudad de México iluminaba los tejados de Coyoacán, barrio que se había convertido en el punto de equilibrio perfecto entre sus dos mundos, ni tan alto que perdieran la perspectiva, ni tan abajo que no pudieran soñar. El lugar exacto donde una familia improbable, nacida de un encuentro casual entre un empresario viudo, su hijo silenciado por el dolor y una niñera de corazón enorme, había encontrado la receta para la felicidad verdadera: presencia constante, respeto mutuo y amor incondicional. Que así, día tras día, palabra tras palabra, el niño que una vez había perdido la voz ahora llenaba la casa de historias, mientras sus padres, biológica y de corazón, escribían juntos una historia propia, demostrando que los cuentos de hadas de la vida real
no son sobre castillos o fortunas, sino sobre personas que tienen el coraje de derribar muros y la sabiduría de valorar lo que realmente importa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Pedro, Gustavo y Luisa haya tocado sus corazones. Para acompañar más narrativas emocionantes como esta, hemos preparado una playlist especial que explora los lazos familiares y las segundas oportunidades en la vida. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta historia sobre la fuerza del amor y de la presencia verdadera los emocionó, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un me gusta a este video. Todos los días les traemos historias únicas que exploran la complejidad de los sentimientos humanos. Compartan en los comentarios si ya han sido testigos del poder transformador de una presencia amorosa en la vida de alguien. Sus experiencias nos inspiran a seguir contando historias que marcan la diferencia. Hasta el próximo encuentro.